vivimos de iglesia, porque para nosotros la iglesia significa este lugar. Pero realmente esto no es la iglesia, esto es un lugar donde nos reunimos. La iglesia eres tú y yo. Donde estén 2 o 3, Dios está en medio. Amén. Así que los que viven solamente de iglesia, que van de reunión en reunión, pues su vida simplemente es una vida monótona, una vida insípida, una vida que no tiene valor ni fundamento para seguir hacia adelante, porque todo lo pasa y lo vive en el momento de una reunión. Quizás esta reunión sea una reunión poderosa y sale lleno del Espíritu Santo, pero otro día puede salir pues triste y angustiado porque no te llegó, no te habló, no te confirmó. Y así la mayoría de los cristianos que hoy tenemos son cristianos de iglesia, que solamente viven del culto a culto y después el resto del día son lo que son, personas normales sin saber ni entender que esto no es una iglesia, esto es un local donde se reúne la iglesia somos tú y yo, y hombres y mujeres constituidos por la promesa de Dios. Pero claro, decir esto sin probarlo, quizá algunos duden y confundan que Él es la iglesia, pero la Biblia nos relata continuamente de que hay algo muy importante. Dice la Biblia en los Salmos: mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. No la envía en tu casa, no la envía la bendición y la vida eterna, no la envía estando en la calle. La bendición y la vida eterna la envía el Señor cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre. Amén. Se constituye en la iglesia mística de Dios. Porque siempre que nosotros nos vemos en la iglesia, solamente lo vemos como los 4 que estamos en este lugar. Pero la iglesia de Dios es la iglesia universal, el cuerpo de Cristo en cualquier lugar y en cualquier circunstancia que pueda estar. Así que hoy quisiera compartiros de algo que ya sabéis, pero que realmente no retenemos y que quizás no guardamos y que quizás verdaderamente ni creemos. Pero Dios lo dejó firme, Dios lo dejó establecido. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cuál era el propósito específico de Dios? ¿En qué basó Dios para crear al hombre? Y hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Acaso pensáis que Dios hace las cosas al azar? ¿Creéis que acaso Dios lo hace? Pues me ha venido a la cabeza, voy a hacerlo. Dice que Dios todo lo que hace está antes de la creación del mundo. Amén. Dios lo hizo desde la eternidad para la eternidad. Así que lo que Dios hace no es algo que sea ¡pum!, me ha salido, sino que Dios ha meditado. Cuando Dios decide hacer el hombre, parece ser que hay un poco de confusión y le dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. No todo el mundo estaría de acuerdo en el cielo, porque el hombre, al semejarse a Dios, debería del hombre representar algo más de lo que hoy representa el hombre, que está pervertido, arruinado y sin fe y sin esperanza. Pero hoy, en esta tarde, yo quiero hablar de aquello tan poderoso que la Biblia nos recuerda. La palabra tan sencilla y poderosa que dice: yo siempre estaré con vosotros. ¿Será verdad o será mentira? ¿Será ficción, simplemente algo que Dios dijo, pero que no podemos comprobar que realmente es así? ¿O es algo que sucedió y verdaderamente no está Dios? Yo no lo hago para crear confusión, pero muchas veces podemos pensar que aquello que dijo Jesús no es real, porque quizás estemos pasando momentos difíciles, que quizás estemos pasando momentos de prueba, o quizás estemos pasando lugares. Pero la promesa de Dios es sí y en Él amén. Dios comienza desde el principio de la eternidad. Lo único que Dios buscaba es tener relación con el hombre, tener intimidad con Dios y el hombre. Es la única base que Dios buscaba, que el hombre que Dios creó en el huerto fuera algo que él pudiera tener una relación, un conocimiento, una intimidad con él, vivir día a día, caminar día a día. No es que hizo Dios ahí al hombre y lo dejó en el huerto para decir: bueno, me puede dejar un ser en el huerto, sino que lo creó para tener una relación con él, para vivir una vida con él. Si nos vamos al libro de Génesis, hay algo muy importante que cada uno de nosotros deberíamos de valorar.
en el capítulo 3 del libro de Génesis. Algunos aquí tienen la mente fotográfica, no necesitan papel, no necesitan nada. Tienen la mente fotográfica, qué bueno, ¿eh? A lo mejor si se entera la NASA se lo llevan a su casa. Hay algo que nos quedamos con todo, es una maravilla. Después deberíamos de terminar el culto y preguntarle a ver lo que verdaderamente han retenido. Pero miren el verso 8, 3:8. Y ellos oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire, desde el día, y el hombre y su mujer escondieron de él su presencia, y Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire libre. Y ahí estaba Adán y Eva, y Dios tenía una relación con ellos, estaban a pleno día del sol, hablando con ellos, dialogando con ellos, paseando con ellos, haciéndole preguntas: ¿cómo os va desde que fuisteis creados en esta tierra? ¿Va bien? ¿Sois personas que verdaderamente estáis a gusto? ¿Tenéis de todo, de lo que os haga falta? Pero hay algo que entendemos de parte de Dios. Hay un momento en el cual el hombre rompe ese lugar y hay una separación entre Dios y el hombre. De tal manera que Dios se queda al margen y el hombre se queda al margen. Porque aquella comunión que había entre Dios y el hombre, que era el propósito divino de Dios, se rompe. Porque desobedece, porque se rebelan contra lo que Dios ha establecido. Y hoy por hoy podríamos decir de la misma manera: toda relación que nosotros podamos tener con Dios se rompe cuando desordenamos y cuando vamos en mal, en peor. Así que Dios se paseaba con ellos, pero se escondieron de Dios. ¿Por qué se esconden de Dios? ¿Por qué Adán y Eva se esconden de Dios? Digan conmigo: porque pecaron. Y Dios no se puede relacionar con alguien que peca. Porque si tú vives en pecado, Dios no se puede relacionar contigo. Y ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios desde el principio fue que tú tuvieras relación con Él. Pero ahora, por causa de esta maldad, por causa de haberte rebelado contra Dios, por causa de no hacer y obedecer la voz de Dios, hay una separación. ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento, en esa ocasión, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. No había presencia de Dios, no había gloria de Dios, no había entre los dos una relación. Pero ¿en qué estaba basada? Dios quería la relación y Dios quería la intimidad con ellos y Dios quería seguir hablando con ellos, pero nada de lo que pudieran hacer podrían entrar en ese contacto, porque había una gran barrera que se llama pecado. Así que cualquiera que se llame cristiano y esté en pecado, crea él o no crea, no tiene comunión con Dios. Porque Dios, si otras dos cosas no sabemos, pero esta sí la sabemos, es que Dios es santo y Dios no tiene relación con pecado. Así que aquellas personas que por lo que sea están en pecado, pues ya no tienen pacto con Él. Y ese pacto no le lleva a tener una relación con Dios. Al no tener una relación con Dios, viven bajo su propia idea y bajo su propio pensamiento. Había sucedido lo más horrible que podíamos entender. Pero la Biblia dice que la única cosa que podía hacer que esta relación rota se pudiera unir es que Dios tuvo que matar a un animal inocente y derramar la sangre para que de nuevo pudieran tener comunión, porque no hay salvación sin sangre. Así que como lo que le impedía era eso, Dios mata a un animal y del animal le hace también un vestido. Hoy quiero llevarte a un momento importante en tu vida. Jesús no puede ser sacrificado todos los días por ti. Jesús fue sacrificado una vez en la cruz del Calvario. Si tú rechazas y no entiendes que no puedes estar pisoteando la sangre de Jesús, pues tendrás problemas. Porque solamente la sangre es la que te hace llegar al pacto. Así que no había ninguna conexión con el hombre.
Pero Dios, como es Dios, a través de la Biblia nos enseña que Él buscaba la forma de manera igual que antes, de tener relación con el hombre. ¿Y en qué piensa Dios? Ya que no puedo tener relación por causa del pecado, voy a hacer un sacrificio, porque a través del sacrificio voy a empezar otra vez a tener comunión y a tener relación con Él. Hizo ese sacrificio y tuvo esa relación. Y estuvo hablando con ellos, le aconsejó durante muchos años a través de esto. Pero Él pensó en algo, en un pueblo mucho más grande. No pensó solamente en Adán y Eva, sino pensó en mucho pueblo grande. Y dice que Dios habló y hizo algo tremendo. Ya que Dios quería tener relación con el hombre, Dios creó y le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo. ¿Para qué hizo Dios el tabernáculo? ¿Con qué propósito? Para que el hombre de nuevo tuviera comunión con Dios. No podía ser de otra manera, porque necesitaba sangre. Y esa sangre tenía que ser por medio del sacrificio de alguien que no había cometido nada. Y en el nombre de eso que no había cometido nada, salvaba a otra persona que había sido un pecador. Así que Dios hace algo tremendo y poderoso. Le dice a Moisés que construya un tabernáculo. Y en el tabernáculo le dice Dios: yo habitaré y me moveré y bajaré y estaré con vosotros. Ese tabernáculo se convirtió en la presencia de Dios. Durante todo el desierto, se pueden ir al libro de Éxodo 40, 34 al 38, nos dice que le acompañaba la presencia de Dios. Y Dios le manda a Moisés: construye un tabernáculo, y en ese tabernáculo yo bajaré y estaré con vosotros, y pondré mis leyes en vuestros corazones, y viviré con vosotros y caminaré con vosotros. Y Dios lo hace. En esta tarde a lo mejor no te interesa el tema, pero es un tema muy importante el que te estoy diciendo. Dios quiere tener relación con nosotros, y Dios tuvo que levantar un tabernáculo para que en ese tabernáculo fueran, intercedieran y rogaran con ellos para que Dios hiciera su obra gloriosa. Dice que había una nube que le acompañaba, que estaba ahí en presencia del Señor, que en ese lugar la gloria de Dios se manifestaba. Ahí lo podéis tener. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Vamos a poner el otro, David. El Éxodo 40, 34 al 38. Nos habla de algo tan importante. Y construyó ese arca y ese tabernáculo. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y ahí Dios hacía sacrificio y Dios hacía 1001 obras. Mírenlo ahí. Entonces una nube cubría el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Es decir, de nuevo Dios empezó a tener esa relación que había perdido porque el hombre había pecado. Así que cada vez que alguien pecaba, traían un sacrificio, y el sacrificio era para tener comunión con ellos, para tener relación con ellos. Hoy entiendas de parte de Dios, aunque tú no lo veas o no lo entiendas, cada vez que tú pecas, sigue estando vivo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sigue siendo derramada su sangre para perdón de tus pecados. Así que como Dios no podía estar suelto por allí, andando libremente porque habían pecado, Dios dejó un lugar que se llamaba el tabernáculo, donde se reunía y hablaba con su pueblo y tenía su pueblo. Si ustedes en el libro, un poquito más abajo, en el libro de Levíticos, nos habla de que Dios quería una relación. En el libro de Levíticos 26, 11 y 12, esa relación se encontraba en el arca, en el pacto, porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el lugar de Dios. El único problema que Dios tenía es que el pueblo le dijo: nosotros no queremos que tú nos hables. Eso está en el libro de Éxodo. No queremos que tú nos hables, sino que tú uses a Moisés para que Moisés nos hable a mí. El hombre hizo una terrible y exclusividad de su vida. Anuló la relación íntima con Dios para que Dios hablara por medio de un hombre. Pero Dios se movía y Dios se manifestaba. Es decir, que ya desde el principio Dios quería tener comunión con él, pero no podía. Al final lo hizo a través del tabernáculo. Pero ¿qué es lo que sucede en el tabernáculo? Sucede que el tabernáculo, cuando llegan a la tierra prometida, el tabernáculo dejó de existir. ¿Y dónde se manifestó Dios después del tabernáculo? ¿Cuántos lo saben?
Dice que Dios habitó en un lugar tremendo. Y nada más ni nada menos que habitó en el templo que hizo el rey Salomón. Yo no sé si en esta tarde quizás tengo la habilidad de poder deciros lo que quiero deciros. Pero lo que quiero deciros en esta tarde es que Dios ha buscado 1001 formas para estar siempre en medio de nosotros, para tener comunión con nosotros. Ya que no podía tenerla directamente con Adán y Eva, hizo un sacrificio, pero él viendo que había mucho más gente, hizo un tabernáculo, y después del tabernáculo, como ya el tabernáculo se había acabado porque ya no era una tienda, hicieron algo gigantesco y poderoso que se llama el templo del rey Salomón. ¿Con qué propósito? Con el mismo de siempre, de tener comunión contigo y conmigo. Era un lugar donde se reunían para alabar a Dios. Era un lugar donde el pueblo clamaba a Dios y bendecía a Dios. Pero en el libro nos cuenta una verdad. Dice que Dios no habita en ningún templo hecho por manos de hombres, pero por amor a nosotros Dios se manifestaba en el templo. En ese templo descendía la gloria de Dios. En ese templo caía la bendición de Dios. En el segundo libro de Crónicas, versículo 7, del 12 al 17, nos habla de que Dios le habla a Moisés, a Salomón, y le dice a Salomón: mira, mi gloria va a estar en este lugar. Y cada vez que os reunís, os prometo que yo voy a estar allí. Si hubieran enfermos, yo los voy a sanar. Si hubieran personas que están pasando por momentos, yo les voy a ayudar, les voy a aconsejar. Pero siempre, siempre había que haber un sacrificio. Así que Dios habitaba en aquel templo de cemento o de piedra, pero Dios tenía un plan y un propósito. ¿Sabéis por qué? Porque un día Dios tuvo que dejar el templo, porque en el templo solamente había pecado, mentira y vanidad. Dios tuvo que dejar el templo, se tuvo que ir, porque nos dice en Ezequiel que había tanta corrupción dentro del templo que Dios ya no habitaba en el templo. No pudo porque le quiero decir en esta tarde, escúcheme, mírenme, le quiero decir en esta tarde, es tan importante entender esto de parte de Dios, que Dios ha buscado 1001 formas de poder acercarse a ti, que Dios no ha escatimado ni en precio, ni en valor, ni en sacrificio por acercarte a ti. Pero el hombre se rebela contra Dios y hace que el templo del rey Salomón venga el rey Nabucodonosor y lo saquee, y después los romanos destruyeron el templo. ¿Qué es lo que sucede en esa comunión que Dios quería con ellos? No podía conseguirlo. Pues entonces encontramos la verdad central de lo que yo quiero compartir en esta tarde. Yo tengo que enseñar esto para que entendáislo. Jesús es el verdadero templo. Cristo es el verdadero templo. Viendo que el templo que había construido, viendo que el otro y lo otro, que no servía para nada, ahora Él quiere hacer un templo nuevo. La Biblia nos declara y nos dice que Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña que Él empieza a mover los hilos para decirle al pueblo: yo soy el templo. Él le dice de una manera espectacular, le dice: yo este templo lo derribaré y en 3 días lo haré de nuevo. ¿Cuál era el templo que en 3 días Dios lo iba a hacer de nuevo? Jesús iba a morir y al tercer día iba a resucitar, y Él sería el verdadero templo. Amén. No sé cuánto me están entendiendo en esta tarde. Le estoy diciendo en esta tarde que ya Dios no podía hablar directamente con el hombre, ni porque podía hablar ahí en el Génesis, ni podía hablarle después en el tabernáculo, ni después te podía tampoco hablarle en el templo. Ahora dice: voy a hacer un templo donde sí me van a poder adorar, donde sí me van a poder honrar. Voy a ser Dios. La iglesia tiene que entender de parte de Dios que Dios es el verdadero templo. ¿Por qué? Porque Él ha cogido y Él es el que hizo. Mire usted en el capítulo 1 de Juan y versículo 14. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios y habitó con nosotros. Ese es el verdadero templo, el que hizo y el que dijo. Y en el capítulo 2 de Juan, versículo 19, dice que Él destruiría este templo, que era hablando del templo del rey Salomón, que en el año 70 fue destruido. Le dijo: este templo va a ser destruido y yo levantaré otro, el cual será eterno. El templo es Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos declara
en el capítulo 16 y en el verso, creo que es por el 18, donde Jesús dice con su propia boca: yo edificaré mi iglesia. Porque el propósito de Dios siempre es tener comunión contigo. Pero ya que todos fallaron, se tuvo que poner Él como templo para que todos fueran a Él y todos le adoraran. Él iba a hacerlo, pero iba a hacerlo como siempre, por medio de sangre, porque no podríamos tener comunión con Dios si no era a través de la sangre de Jesús. Así que Jesús fue el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo para que ahora el mundo pueda acercarse y tener comunión con Dios. A lo mejor no te interesa estar esta tarde aquí diciendo: el pastor mucho habla, pero le estoy diciendo la verdad. Ahora ya no tiene necesidad de iglesia. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 4, cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana dice: que vosotros decís que hay que orar en el templo, nosotros que hay que orar en el monte. Jesús le dijo: tú no sabes lo que estás diciendo. La hora es y la hora ha llegado que para adorar a Dios se le debe ir a adorar en espíritu y en verdad. Y da igual que estén en el monte, y da igual que estén en el templo, no se adora ahí, se adora aquí. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. A Dios hay que adorarlo en el corazón. El problema que tenemos es el mismo de siempre. ¿Cuál es el problema? Que somos personas de culto y casa, que creemos que toda la vida cristiana está basada en el culto, y nosotros los pastores, por desgracia, que no es por suerte, hasta también lo creemos. Hermano, es que no vienes al culto, hermano. Tienes que venir al culto, por supuesto. La Biblia nos declara en el libro de Romanos: no dejaron de congregaros como algunos tienen por costumbre. Amén. Dios no está en contra de que tú vengas y te reúnas aquí. Pero aquí la Biblia nos dice que Jesús constituiría su iglesia. ¿Y con qué la constituiría? ¿Con ladrillo de cemento? Dicen más, a Pedro le dicen más: vosotros sois piedras vivas, y como piedras vivas tenéis que ser edificados. ¿Para qué Dios estaba edificando? ¿Y por qué nosotros que éramos piedras vivas? Porque Jesús, Él mismo con su boca nos dice, y lo dice: yo levantaré mi iglesia. Pero la iglesia de Jesús está basada ¿en qué está basada la iglesia de Jesús? En hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Hoy más que nunca necesitamos saber que Jesús es el verdadero templo. Que tenemos que ir a Jesús, pero ¿Jesús es un templo? ¿Tenemos que entrar allí? No. Vosotros y nosotros recibimos a Jesús y por eso somos parte del templo de Dios. Ya no necesitamos al sumo sacerdote, pues tenemos uno que es más que el sumo sacerdote de Melquisedec. Es el Cristo de la gloria. Él quería ese templo para que nosotros entráramos en Él. ¿Y saben lo que primero que hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario? ¿Cuándo lo saben? Cuando murió en la cruz del Calvario, lo primero que hizo Dios es romper el velo de separación entre tú y Dios, y yo y Dios, para que tuviéramos comunión con Dios. Amén. ¿Se han dado cuenta de esto o no? Dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Quiere decir que el hombre no rompió nada, el que lo rompió fue Dios. ¿Saben lo que hizo? Que en ese lugar llamado el lugar santísimo solamente podía entrar un hombre, pero ahora Dios rompe eso para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora Dios ha preparado el camino, el cual Dios rompió el velo, para que ahora el templo que es Jesús lo tengamos en todo. Ya no necesita esperar un año. Ya no necesitas, no, ya, cada vez que tú entras, la sangre de Jesús es derramada para que tengas comunión con el Padre. Que tengas comunión con el Padre. Amén. Es Jesús el verdadero templo. Dios rasgó el velo de arriba abajo. Algunos se creen que el velo que había en el lugar santísimo era un velo que era como transparente. Mentira. El velo pesaba más de 14 kilos. El velo era así de gordo. Porque no podía ver, los que estaban en el estelar no podía ver lo que había dentro. Era un velo gordísimo de lino. Yo le digo de parte de Dios. ¿Entiende de parte de Dios que Jesús es el verdadero templo? Ahora es Él. Ahora tenemos que ir a Cristo. Ahora ya no hay más templo. Si quieren leerlo en el capítulo 27, 51 y 52 de Mateo,
nos habla de que Dios rasgó el velo y al romper el velo hubo la entrada para que podamos ir al trono de la gracia donde sabemos que vamos allá del oportuno socorro. Es a través de la carne de Jesús, a través del sufrimiento de Cristo y a través de la gloria del Señor. Si hay algo que tú y yo debemos de saber, es que Dios ha edificado ese templo. Y ese templo ni es más ni es menos, es Cristo Jesús. Edificó ese templo con una sola idea, hasta que Jesús murió. Aquí ya estamos llegando al cogollo de lo que yo quería entrar. Si Jesús era el templo, y cuando muere Jesús, ya no hay templo, se ha muerto Jesús. Por eso Jesús le dice: me es necesario que yo me vaya y que venga el otro, Dios conmigo, Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el Espíritu Santo, el cual os guiará hacia toda la verdad. Ahora quiero que entiendas esta verdad. Quizás no tengo la capacidad de poder expresar lo que yo tengo en mi corazón y en mi lengua, pero le digo de parte de Dios. Cuando Jesús se fue al cielo, no nos dejó sin templo, porque ahora el templo somos tú y yo. Amén. La Biblia nos declara continuamente, en el libro de Corintios nos dice algo tan sencillo como todos lo saben, yo creo que todos lo saben. Dice: no olvidéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Él se fue, ya se acabó el templo, ya no hay Jesús. Para que sigamos teniendo comunión, dejó su Espíritu Santo, pero su Espíritu Santo no está vagando ni volando por allí ni por aquí. Tú y yo somos ahora el lugar de comunión con Dios. Amén. La iglesia de Jesucristo. ¿No? ¿Me entienden? Amén. No es esto. Eres tú. Pero no vivas de culto en culto. Ay, por Dios. Que no es así. Hoy he sentido la gloria de Dios en este culto. Que yo no necesito sentir este culto. Yo sé que la gloria de Dios está en mí. Aleluya. Yo sé que Dios está en mí y que yo necesito entender de parte de Dios que Dios está en mí. Si Jesús le dijo a la mujer samaritana que no sabía lo que decía, porque no se adoraba en este templo, ni en el monte, ni en nada, es porque Jesús le dijo, porque Dios está buscando adoradores que le adoren. ¿Cómo? Y si tú eres el templo del Espíritu Santo, ¿dónde van a adorarlo? ¿Qué? No sé si aquí o aquí, a la derecha o a la izquierda, pero en tu corazón, en tu vida, en tu entraña. No olvidéis, dice Jesús, por medio del apóstol Pablo, que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Hasta que tú no entiendas que eres templo del Espíritu Santo, en el capítulo 3 de 1 de Corintios, verso 3 y versículo 16, le dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Cuando dice templo, está diciendo que Dios habita para tener comunión. Pero nosotros no tenemos el Espíritu Santo cuando en cuando. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta que nos presentemos delante de Dios. En el capítulo 8 del libro de Romanos le dice: si no tenéis el Espíritu de Dios, no resucitaréis. Pero si tenéis el Espíritu de Dios, resucitaréis como Cristo. Le estoy diciendo, hermano, que esto se lo deberían de enseñar a los niños en la escuela dominical, que es sencillo. Esto no es el templo de Dios. El templo de Dios soy yo y eres tú, porque eres templo del Espíritu Santo. Yo quiero que entiendan de parte de Dios. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia lo dice en el capítulo 3 de 1 de Corintios: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Así que si somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia. Imagínate que este local fuera la iglesia y que Dios tuviera que estar ahí sentado esperando a que tú vinieras. ¿Te imaginas esto? Y vienes un día, por casualidad, venimos un día aquí temprano, abrimos la puerta, nos sentamos y está Jesús ahí y le digo: ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues nada, a ver si vienen los que vienen y tal. ¿Sí me entiende o no me entiende, hermano?
Dios es el que está en su vida. No sea un cristiano de puntillo. Sea un cristiano de 1 hora o hora y media a la semana. No. Usted no sea un cristiano de esa clase. Sea usted un cristiano de 365 días del año, como iglesia y como templo del Dios viviente. Si tú eres templo de Dios viviente, si verdaderamente tú entiendes que eres la iglesia de Jesucristo, mira a ver cómo vives, cómo andas. Pero no sea un cristiano de 2 horas o hora y media de culto. Ser un cristiano 24 horas de cada momento de tu vida. 365 días. Porque hay algo que yo quiero que tú entiendas. Si tú eres el templo del Espíritu Santo, si Dios mora en ti, ¿qué mora? ¿Solamente la hora que venimos aquí a este cultico? No, Dios está contigo los 365 días. Él dejó a su Espíritu Santo para que sigan de aquí para allá. Ahora, cuando vemos... Bueno, lo voy a decir. Yo creo que la mayoría no se entera de quién es Tarzán. Pero Tarzán es uno que lleva un cuchillo en los dientes y que va con un pantalón kimono y que se tira de un árbol al otro. Ese es Tarzán. ¿Cuántos han visto alguna vez alguna película de Tarzán? A ver, de verdad, diga. ¿Sí, verdad? ¿Hemos visto a Tarzán? Pues algunos cristianos son como de Tarzán, se cree que todavía Tarzán están en los árboles. Hermanos, algunos viven de la prehistoria y no saben que Dios está en su corazón. No entienden que Dios está en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de andar, en tu manera de caminar. ¿Qué iglesia, qué clase de iglesia eres fuera de aquí? Si esto es un local, esto no es la iglesia. La iglesia eres tú, ¿cómo te estás comportando? Solamente le dice Pablo, solamente quiero que vivas como es digno de la iglesia de Dios. ¿Qué clase de iglesia eres? Fuera de aquí. ¿O es que cuando sales de aquí el Señor se va y hasta que no venga aquí el Señor no vuelva a tu vida? El Señor viene las 24 horas del día, en todo momento y en todas circunstancias. Pero para no confundir a la gente, el que está contigo es el Espíritu Santo. El Señor está a la diestra de Dios Padre, que lo dice la Biblia. Jesús está a la diestra de Dios Padre, pero dejó a su Espíritu Santo para que estuviera morando, porque tú eres parte del templo de Dios. Quiero terminar que cojan sus Biblias, esta vez sí quiero que la abran. Capítulo 12 del libro de Corintios. 12 de Corintios. Primera. Quiero que vean lo sencillo de esta verdad. Y esta verdad es tan sencilla como la que estamos leyendo cada día. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo, de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber esto, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Voy a dejar algo claro, ¿vale? Para que ustedes lo entiendan. Nadie que no tenga el Espíritu Santo es parte de la iglesia de Dios. Cuando alguien fuera, que hemos oído, blasfeman contra Dios, no crea ninguna cosa de esta, no llega a Dios, porque Dios no escucha a nadie que no sea por el Espíritu. Así que por mucho que blasfemen esto aquí, no llegan allí, porque para que tú puedas llegar allí, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Así que aquí pueden blasfemar todo lo que quieran, porque nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede llegar ante Dios. Nadie. Así que todas las paparruchas que esto dicen, todos los blasfemos que esto dicen, no llega delante de Dios. ¿Tú te imaginas que Dios estuviera aguantando todos los días las blasfemias que hay en este mundo? No, solamente cuando tú eres un hijo de Dios y no vives como Dios, sí te escucha. No sé cuánto me entendieron, lo dije. Lo digo bien claro. Yo cuando veo a alguien que blasfema, lo reprendo si puedo, ¿vale? Pero yo sé que no llega ante Jesús. Porque Jesús no escucha a nadie si no es por el Espíritu Santo. Tú y yo debemos de entender que tenemos que vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu para que Dios nos escuche, para que Dios
tenga misericordia de nosotros. Amén. Así que una de las verdades que quiero dejar claro en esta tarde es que esto que estamos aquí ahora está unido y que cada uno de nosotros somos piedras vivas, Amén. donde Dios constituyó, lo dice Pedro, si quieren leerlo, en primera de Pedro, piedras vivas que está edificando el templo del Dios vivo. Dios ha hecho muchos medios. Primero le creó al hombre y en el huerto estaba con él. Viendo que el hombre rompió el pacto, lo hizo en el tabernáculo. Viendo que el tabernáculo no servía para nada, lo hizo en el templo. Viendo que el templo tampoco servía, vino Jesús. Pero cuando Jesús se fue, dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en la iglesia, que somos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, espero de parte de Dios que Dios pueda bendecirnos en esto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio de poder ser templo del Espíritu Santo. Gracias que tú vives en nosotros los 365 días. Este lugar es precioso, pero si todos estamos nosotros, no sirve para nada. Gracias que nosotros somos la iglesia del Dios viviente, que somos templo, columna y baluarte de la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 La iglesia